a todos los apasionados de la ciencia y la tecnología, yo soy José Zuluaga y en este nuevo video vamos a ver cómo formatear un PC o una laptop, sea por cualquier razón, simplemente porque deseemos borrar todo lo que tenemos en dicho computador, porque lo vamos a vender, porque está muy lenta, aunque podríamos utilizar otros métodos, pero por el método que nosotros quisiéramos. ¿Cómo vamos a resetearlo? De una forma fácil sin que se nos pierda como tal el Windows. Primero que todo, de una forma sencilla, simplemente nos vamos a dirigir hacia el buscador, obviamente. Y en este buscador vamos a buscar la palabra restablecer. Nos aparecerá esto, como pueden observar en pantalla en este momento. Se nos va a abrir el menú de configuración. En dicho lugar podemos observar dos diferentes opciones. La primera nos va a decir restablecer este equipo o este PC. Si el equipo no se ejecuta correctamente, restablecerlo puede ser la ayuda. Con esta opción puedes elegir mantener tus archivos personales o eliminarlos y después reinstalar Windows. O el inicio avanzado que dice inicia desde un dispositivo disco duro, cambia la configuración del firmware del equipo, cambia la configuración de inicio de Windows o restaura Windows desde una imagen de sistema. Tu PC se reiniciará. En este caso, para que la restauración sea muy sencilla, lo vamos a hacer desde la parte de arriba, en el primero que dice restablecer este PC. Presionamos. Como pueden observar, este computador está bastante lento, pero como lo voy a vender, también por este motivo lo estoy reiniciando, para que después por medio de algún software no puedan recuperar nuevamente la información tan fácilmente, entre muchas otras cosas. Como pueden observar, nos apareció una ventana en la cual nos dice elige una opción. Otra vez tenemos dos opciones distintas. Mantener mis archivos, que quita la configuración y las aplicaciones, pero mantiene los archivos personales que hemos guardado. En este caso yo no quiero que quede ningún archivo, por lo tanto vamos a ir a la siguiente opción que dice quitar todo. Pues este va a quitar todos los archivos tanto personales como las aplicaciones que hemos descargado y la configuración que hemos hecho con el paso del tiempo. Como pueden observar, nos va a salir un mensaje que dice preparación. Esto no tardará mucho. Por lo general tarda aproximadamente unos 2 minutos, 1 minuto. En este caso fue rápido. Nos dice, ¿cómo quieres reinstalar Windows? En este caso yo voy a realizar una reinstalación local. La descarga en la nube, que es descargar y reinstalar Windows en la nube, es otra forma distinta en la cual tenemos el Windows que queremos, puede ser 8, 10, 11, el que deseemos, y desde la nube lo vamos a instalar. Eso ya quedará para otro video. En este momento vamos a realizar una reinstalación local. Ahora nos va a mostrar nuevamente otra pantalla. Pueden observar que si uno va a formatear o va a restablecer de fábrica un computador, es un proceso en el cual no se va a decir que lo restablecí sin querer, porque hay varias ventanas emergentes las cuales nos van a decir una y otra vez si es lo que queremos hacer. En este caso pues ya nos dice configuración actual: quitar aplicaciones y archivos, no limpiar la unidad, eliminar todos los archivos únicamente de la unidad de Windows y reinstalar Windows desde este dispositivo. Presionamos en siguiente. El proceso va a tardar siempre aproximadamente 5 minutos en el momento en el que él está en preparación. Después de que realice la preparación, se puede decir que puede durar de media hora, 1 hora o 1 hora y 20, dependiendo de nuestro equipo y su potencia. Ahora nos apareció nuevamente otra ventana emergente, la cual ya es la definitiva. Dice, listo para restablecer este PC. El restablecimiento hará lo siguiente: quitar todos los archivos personales y las cuentas de usuario de este equipo, es decir, va a quedar como nuevo.
como si, como lo dice su, su propia opción, restablecer de fábrica, quitar los cambios hechos en la configuración. Por ejemplo, yo tenía varios APKs, tenía unas configuraciones personales en las cuales pues hacía que algunas aplicaciones tuvieran por defecto ciertas cositas, o que otras aplicaciones por el uso que se les estaba dando dieran en tiempos reales cuál era la situación del computador, cuánta CPU estaba utilizando en el momento, cuánta RAM, etcétera. Y quitar todas las aplicaciones y programas que nosotros hayamos descargado en el transcurso o en el tiempo que tuvimos este computador. Ahora nos dice nota, esto tardará unos minutos y tu PC se reiniciará. Presionamos el botón de restablecer y dice preparándose para restablecer. Estado preparando 1%. De aquí pasará al 100% y después nos va a mostrar la pantalla azul que todos conocemos, en la cual se va a reiniciar totalmente. Bueno, ahora como pueden observar, ya tenemos nuestra PC formateada. Esto tardó aproximadamente 2 horas en mi computador, por lo tanto decidí seguir con el video el día siguiente. Y les va a salir principalmente la pantalla que empecemos con la región, las primeras configuraciones, entre otras cosas como lo están observando en pantalla. Primero que todo, pues empecemos con la región. En este caso yo voy a colocar Colombia. El español. ¿Quieres agregar una segunda distribución al teclado? Pues eso lo voy a omitir en el momento. Nos muestra una conexión. Presionamos en siguiente. Es hora de realizar alguna configuración importante. Ustedes se preguntarán en esta pantalla por qué tarda tanto, por qué el computador, qué estará haciendo después de haber pedido la red. Bueno, como todos se lo pueden imaginar, después de haber pedido la red, el computador está haciendo ciertas actualizaciones, está bajando ciertas APKs, está haciendo lo necesario para que cuando encienda normalmente esté en su normal o su correcto funcionamiento. Ahora dice contrato de licencia de Windows 10. El uso de este software queda sujeto a los términos y condiciones de contrato de licencia según el que adquirió este software. Si usted es cliente de licencias por volumen, el uso de este software queda sujeto a su contrato de licencias por volumen. No podrá utilizar este software si no ha adquirido de forma válida una licencia para el software de Microsoft y sus distribuidores licenciados. Vamos a presionar en aceptar. Nos pide cómo quiere realizar la configuración. En este caso voy a colocarlo para uso personal. Aquí nos pide que vamos a agregar la cuenta, etcétera. Ahora nos sale otra pantalla, la cual dice tenga siempre acceso a los datos de exploración recientes. En este caso ahora no. Elegir la configuración de privacidad de tu dispositivo. Dice ubicación, en este caso no. Datos de diagnóstico, esta información sobre los sitios web que visita, uso tal, enviar datos, no. Encontrar mi dispositivo, en este caso usa los datos de ubicación del dispositivo para que puedas encontrarlo si se pierde. Para poder usar esta característica tienes que iniciar sesión en Windows con una cuenta de Microsoft.
entrada manuscrita y escritura. Y de publicidad, las aplicaciones pueden usar el ID de publicidad para proporcionar anuncios más personalizados, ¿no? Experiencias personalizadas. Dice, permite que Microsoft use tus datos de diagnóstico, excepto la información sobre los sitios web que exploras, para ofrecerte sugerencias de anuncios y recomendaciones tampoco. Ya con esto le doy a aceptar. Ya pasamos el apartado de cuentas, ahora estamos en servicios. Personalicemos su experiencia. Dice, seleccione toda la información que planea usar en el dispositivo. En este caso, pues a mí me gusta el entretenimiento, empresa también, la creatividad y escuela. Usaré esto más tarde o simplemente coloquémosle no gracias. Como podemos ver, ya la pantalla ha cambiado de una ventana, por decirlo así, a toda la pantalla, es decir, que ya se encuentra en el formato 16:9. Ahora nos muestra, hola, estamos preparando todo para ti. Esto puede tardar varios minutos, no desconectes tu PC. Bueno, como pudieron observar, ya nuestro computador quedó totalmente nuevo prácticamente. Ya con el restablecimiento de fábrica, nuestro computador pues va a quedar como nuevo, no tiene información alguna, queda súper rápido y listo para lo que queramos usarlo. No olviden suscribirse y activar la campanita si les gustan mis videos. Dejen en los comentarios qué les gustó, qué les pareció este tutorial, si en verdad los ayudó, qué más desean que realice. Y a no ser más, nos vemos a la próxima.